Hola, colegas, compañeras y compañeros. Vamos hoy a hablar de la formación continua para docentes en el marco del Plan y Programas de Estudio de Educación Básica. Desde la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, para nosotras es muy importante que ustedes, que tienen un papel medular en este proceso, conozcan y nos acompañen a desmenuzar cuáles son las características de esta nueva propuesta. Por eso hemos tomado la decisión de compartir este material para que les permita visitar, acompañar, revisar y reflexionar en torno a lo que propone este plan de estudios. Como ya les habíamos comentado, esta vez no les vamos a pedir que sean ustedes quienes formen a las y los profesores, porque precisamente la apuesta de formación está pensada desde otro lugar y recupera varios de los elementos que plantea este proceso de transformación. Vamos a mirar. Y para ello es muy importante, primero que nada, reconocer cuál es el encuadre de esta formación que estamos proponiendo. Primero que nada, hablamos de la nueva escuela mexicana. En el marco de la nueva escuela mexicana es que se circunscribe este plan y programas de estudios que en este momento nos atañe lo relativo a la educación básica, pero que en realidad implica una modificación curricular desde básica, media superior, hasta llegar a las normales. Es en este contexto donde nosotras y nosotros estamos proponiendo esta otra forma de formarnos y de acompañar a las y los profesores en su formación. Pero ¿qué plantea la nueva escuela mexicana que va a ser recuperada por este plan y programas de estudio? Vamos a ver un poco más sobre algunos de los principios, no solo de la nueva escuela mexicana, sino del nuevo plan y programas de estudios. La nueva escuela mexicana se caracteriza por ser una propuesta de la presente administración que tiene el objetivo de dejar de importar ideas, que es algo a lo que estábamos muy acostumbradas y acostumbrados. Venimos de una tradición en la educación y en los procesos educativos donde estábamos muy apegados a lo que nos decían en otras naciones, en otros países, en la que instituciones internacionales como el Banco Monetario o como la Banca Interamericana de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, nos dictaban una serie de determinaciones sobre cómo tenía que ser la educación. Y le apostaban a procesos estandarizados que tenían la única intención, muchas veces, en realidad, de seguir profundizando los procesos de desigualdad en el mundo. Entonces copiábamos estrategias y herramientas pedagógicas, teóricas, que venían de Europa, que venían de Estados Unidos, y que, ojo, yo no estoy desacreditando las aportaciones teóricas de muchos de los pensadores y las pensadoras de estas naciones, pero algo que tenemos que reconocer es que el proceso de conocimiento también se atraviesa por el contexto de las o la persona que acompaña a su construcción. Entonces, evidentemente, si bien es valiosísima las discusiones planteadas por alemanes, franceses, españolas, españoles, norteamericanos en la historia de la pedagogía, no debemos dejar de olvidar que los contextos en los que ellas y ellos crecieron, nacieron e incluso realizaron procesos de investigación son muy diferentes al nuestro. Entonces, traer esos conceptos o categorías a nuestra realidad y pretender además implantarlos como una receta, desdibujaba la idea no solo de nuestra propia capacidad como nación para repensar, para construir y acompañar el conocimiento, sino también de nuestras y nuestros profesores, de ustedes como figuras educativas, porque nos convertí en obreros y obreras. Es desde ese lugar que la nueva escuela mexicana recupera las reflexiones, las discusiones que se han dado no solo en este país, sino en realidades cercanas a la nuestra.
aportaciones de teóricas y teóricos latinoamericanos, de coloniales, distintos pensamientos y distintas apuestas teóricas que son muchas más cercanas a nuestra realidad. Pedagogas y pedagogos mexicanos, pero no solo esos pensamientos o reflexiones que se dan en las universidades públicas y privadas de nuestro país, sino también recuperar la experiencia y las experiencias de ustedes como figuras educativas, de las y los profesores, de las comunidades, y mirar y entender que no es lo mismo pensar un proceso de enseñanza-aprendizaje en una nación que viene de procesos en los que le ha tocado o ha decidido jugar el papel de ser la colonizadora, a en un país como el nuestro, en el que nos tocó mucho tiempo ser colonizadas y colonizados. Porque los procesos socioeconómicos, culturales, históricos son distintos. Y es precisamente esta reflexión, y es precisamente estas nociones las que va a recuperar la nueva escuela mexicana para proponernos a todas y a todos volvernos parte también de nuestra educación. Y eso no quiere decir que vamos a desdibujar o que la nueva escuela mexicana implica desdibujar los conocimientos, contenidos, saberes o categorías que las distintas disciplinas y discusiones teóricas han puesto sobre la mesa durante años. Nadie está diciendo eso. Es simplemente reconocer que el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos saberes y conocimientos, puede también enriquecerse a partir de nuestros propios saberes, del de nuestras comunidades, del de nuestra historia, pero y también la enseñanza y aprendizaje de esos saberes y conocimientos irremediablemente estará atravesada por nuestros contextos y cobrará sus particularidades incluso en las distintas comunidades. En realidad es algo que ya hacemos y que las y los profesores hacen y que a ustedes muy probablemente les ha tocado acompañar, recomendar o hacer. Simplemente es que ahora le vamos a dar un lugar y un reconocimiento a ese proceso también. Entonces, desde la Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos, nosotros nos hemos metido a mirar, revisitar cómo es el plan de estudios y qué es lo que nos propone. Y hemos encontrado algunos de los principales beneficios y los vamos a compartir. Uno de ellos, por ejemplo, es que observamos que el plan y programas de estudio corresponde, en efecto, a algunos de los principales o a todos de los principales planteamientos que esboza la nueva escuela mexicana. Otra, este plan parte de considerar 7 ejes articuladores y 4 campos formativos. Ahorita vamos a ir un poco más hacia ello. Propone una transversalidad en la formación desde la formación inicial hasta la formación continua de las y los profesores. Reconoce a las y los maestros como profesionales de la educación. Esto es muy importante. Y desde ese lugar también garantiza el respeto, a sus derechos laborales. Y por último, este plan de estudios de educación básica impulsa en todos sentidos una cohesión en la trayectoria escolar desde educación básica hasta educación superior. Vamos entonces ahora a mirar algunos de estos elementos. Uno de ellos decíamos, pues recupera la nueva escuela mexicana. ¿Qué nos dice en términos generales la nueva escuela mexicana? Bueno, desde su filosofía y fundamentos pedagógicos, la nueva escuela mexicana es un proceso dinámico que permite asegurar una educación de excelencia y equidad para todas y todos. Esto, pues a través de incorporar una serie de elementos, de recuperar una mirada del plan y programas de estudio que implique la revisión, la reconstrucción, el reconocimiento de los saberes y experiencias de las y los profesores y que se sitúe en nuestro contexto. Otro
de los elementos importantes que ya mencionaba era la vinculación que hace o que propone entre los planteamientos de la educación básica, media y superior. Esto implica que la transformación que se está llevando a cabo en el plan de estudios no solo es en educación básica, como muy probablemente ya sabrán o se habrán enterado por los medios, no es solo la educación básica la que está modificando su plan de estudios, es también la educación media y la educación superior, específicamente las normales. ¿Esto qué implica? Pues posibilita que la trayectoria de formación tenga coherencia. Si bien cada uno de los niveles tiene sus particularidades y se reconocen esas particularidades, los tres procesos de modificación del plan de estudios parten de reconocer y de recuperar las principales apuestas y categorías de la nueva escuela mexicana y sobre todo se piensan como un trayecto. ¿Eso qué implica? Pues implica que no solo se modifique el plan de estudios, sino también los programas. Y se propone esta modificación de tal que, por eso este año, todo el próximo ciclo escolar, vamos a enfocarnos en la formación de las y los profesores. Y por eso su papel es importantísimo. Porque ahora les vamos a pedir que ya no sean esta autoridad que vigila, castiga, que revisa, que evalúa, sino al contrario, que recupera los saberes, que acompaña, que retroalimenta y que después nos comparte a nosotras y a nosotros también qué fue lo que recuperó y lo que recogió de las voces de las y los compañeros profesores y profesoras. Y esos saberes, conocimientos y reflexiones van a permitir también repensar y reconfigurar lo que hasta el momento se ha estructurado con relación al plan y programas de estudio. ¿Eso qué va a permitir? Que la formación de las y los profesores tenga una trayectoria coherente desde el momento en el que se forman en la escuela o las escuelas normales hasta el momento en el que ejercen. Vamos entonces a recuperar los principales elementos o beneficios que encontramos de este plan y programas de estudio. Primero, señala la necesidad de una transformación paulatina y constante que fortalezca a la escuela pública. A la escuela pública, sobre todo, como el principal espacio donde se concreta el derecho a la educación. Es decir, este nuevo plan y programas de estudio pone a la escuela en el centro también. Implica que todas y todos juntos acompañemos la recuperación de la noción no solo de las y los profesores, de las figuras educativas que les acompañamos como elementos medulares de la transformación social, sino también a la escuela como el espacio que permite concentrar, que articula, que vincula los intereses, las necesidades, los procesos comunitarios y que acompaña sobre todo a la reconstrucción del tejido social. Plantea un cambio profundo a nivel epistémico, metodológico, axiológico, pedagógico y estructural. Es decir, no es una supuesta reforma, es una verdadera transformación a profundidad que nos lleva a repensar incluso el cómo habíamos conceptualizado el conocimiento. No es una cosa menor, porque venimos todas y todos de una tradición mucho más positivista, en la que hemos aprendido a mirar al conocimiento como la acumulación de una serie de conceptos y categorías. Bajo esa lógica, evidentemente en el ámbito de lo pedagógico se reproduce como el profesor, el que sabe, las y los estudiantes, los que no tienen conocimiento, y el profesor o profesora es el portador de una verdad que reproduce o que muestra a sus estudiantes. Pero eso ha generado, esa lógica positivista ha generado también que entonces, como las y los profesores no enseñan lo que las grandes instituciones quieren que enseñen, o el Estado históricamente ha querido que enseñe, entonces
le decimos qué tiene que enseñar. Y esa misma noción la terminamos reproduciendo hacia arriba. Y el profesor o profesora se vuelve, bajo la lógica del positivismo, una herramienta más, un obrero del conocimiento. No puede proponer, no puede analizar, no retroalimenta, sino simplemente sigue un plan, sigue un programa tal y como está establecido para formar estudiantes que tengan que salir tal y como lo hemos comentado, o tal y como se ha pensado, cual si fuese una fábrica. Fíjense en una cosa que es muy interesante. La escuela como hoy la conocemos nació durante la época de la Edad Media. Y de los primeros procesos de la escolástica precisamente, se generaron de esa forma porque respondían a las necesidades de los procesos de evangelización. Entonces había una persona hablando y había un conjunto de otros y otras que tenían que escuchar, estaban sentados, no se movían y toda su atención se centraba sobre el que hablaba. Eso fue hace más de 300 años y hoy la mayoría de nuestras escuelas siguen siendo igual. El plan y programas de estudios que proponemos implica repensar incluso esos detalles. Y por eso es muy importante el papel que ustedes van a jugar, porque las y los profesores pueden imaginar, pueden intentar modificar, pero si sus autoridades inmediatas no les permiten cambiar un ápice de la manera como venían enseñando, de nada va a servir. Su papel es medular, porque también va a haber profesores y profesoras que les dará miedo cambiar, porque nos cuesta trabajo salirnos de nuestra zona de confort. Y por eso también ustedes jugarán un papel importante en acompañarles y motivarles también a que piensen desde otro lugar, porque esa es la apuesta de este plan y programa de estudios. ¿Por qué? Porque asume la diversidad como una condición y punto de partida de los procesos. No es la unicidad. Si bien es muy importante reconocer que hay saberes y conocimientos que a todas y a todas nos posibilitan tener condiciones de equidad y abonan a la construcción de una educación de excelencia, hay también una diversidad de pensamientos, saberes, de formas de abordar esos conocimientos. Y por eso desde ese lugar, este plan reorienta la organización de los aprendizajes a partir de plantear rutas progresivas, de reconocer otras formas de acercarnos, de entender incluso los contenidos desde otros lugares. No se desdibujan, pero los contenidos ya no son un recetario al que hay que ir llegando punto por punto, paso por paso, porque los podemos abordar desde la multiplicidad de elementos que los constituyen. El conocimiento en la realidad no está disgregado. La lógica disciplinaria permite didácticamente ir conociendo las distintas implicaciones de un fenómeno, pero el fenómeno en sí mismo no se presenta a partir de una dinámica disciplinaria. Por eso también este plan propone el desdibujamiento o la transición de las nociones de la disciplina o asignaturas hacia la noción de los campos formativos. Porque la idea de los campos formativos nos permite entonces reconocer las múltiples intersecciones que se dan en el proceso de conocimiento. Es en realidad la idea de un pensamiento complejo, porque además la realidad es compleja. Y no podemos pretender formar jóvenes, niñas, niños, adolescentes que acompañen y que nos apoyen en la reconstrucción del tejido social, en la recuperación de las estructuras, de los valores éticos, si no los vamos formando desde un pensamiento complejo que les permita mirar que los fenómenos, los problemas sociales, no tienen nunca un solo arista o una sola mirada para resolverse y que implican varios elementos.
Si seguimos pensando o pretendiendo que la realidad es unívoca, entonces las explicaciones fáciles sobre ella van a seguir bombardeando nuestra realidad. Y aunque no nos guste decirlo, la violencia es siempre una de las explicaciones fáciles. El plan de estudios de educación básica, por eso también reconoce el papel de las y los maestros como agentes transformadores muy importantes. Es decir, ustedes también, las distintas figuras educativas, juegan un papel medular en la realización de cualquier proceso o transformación educativa. Y la propuesta es que verdaderamente abandonemos esta idea de las maestras, los maestros, las figuras de supervisión, los jefes de enseñanza, jefe de sector, las distintas autoridades, como figuras que únicamente instrumentan y verifican que las cosas sucedan como se les han dicho que tienen que suceder. Y como decíamos, que muchas veces responden más a los intereses de grandes instituciones internacionales, de países colonizadores, y no de los contextos concretos y reales. Entonces, una de las propuestas medulares de este plan es reconocerles a ustedes, a las maestras y los maestros, como profesionales de la educación. Porque lo que es real es que cotidianamente son quienes están en las aulas, quienes recorren las escuelas, quienes están caminando constantemente con las madres, padres de familia, comunidades, estudiantes, y quienes llevan a cabo en la realidad concreta los procesos educativos institucionales. Entonces, hay que dejarnos y dejarles de mirar también como simples obreros, herramientas o figuras dentro de un engranaje que tendríamos que hacer única y exclusivamente lo que se nos dice, sin apostar también por nuestros propios saberes y conocimientos. Y por último, este plan considera un sentido de lo nacional construido desde una mirada diversa. Despojarnos también de la idea de que nuestra historia, nuestra identidad como país, como nación, responde a una única y exclusiva narrativa. Y que en esa única y exclusiva narrativa no aparecen las diversidades que han caracterizado y que hoy caracterizan no solo a nuestro pueblo, a nuestra historia y a nuestro presente y futuro. Y entonces vamos ahora a los siguientes aspectos. Plantea 4 campos formativos. Probablemente ya habrán visto en algunos de las presentaciones o de los momentos que se ha publicitado en medios de comunicación, algunos de los diagramas que se han utilizado para mostrar o hablar de cuáles son estos elementos centrales en términos curriculares. Y me refiero a los 4 campos formativos. La idea de los campos formativos, como ya decía, favorece la integración del conocimiento, desplazando a la educación basada en asignaturas. ¿Y qué nos dicen o qué implican estos 4 campos formativos? Pues implican mirar a la educación y mirar al proceso de enseñanza-aprendizaje y al conocimiento como algo integral, que no está separado. Entonces, cuando abordamos un tema, podemos reconocer que está siendo tocado, o cuando abordamos un fenómeno social, podemos reconocer que tiene que ver con los elementos relativos, por ejemplo, a ética, pero tiene que ver también con los elementos relativos a lenguajes. Y entonces eso nos permite reconocer que son los distintos elementos, saberes y procesos disciplinarios los que atraviesan un fenómeno. Y también este plan propone 7 ejes articuladores. ¿Cuáles son estos 7 ejes articuladores y sobre todo qué significan y qué implican? Estos 7 ejes articuladores refieren a temáticas de relevancia social que pueden abordarse en más de un campo formativo.
con los contenidos específicos de cada grado, nivel o modalidad educativa. Pero muchos de estos ejes articuladores también son un detonador o se presentan como una oportunidad para abordar los contenidos o para pensar en los proyectos o en las estrategias que se van a llevar a cabo. Y entonces, ¿cómo se construye y se articulan estos 4 campos formativos y estos 7 ejes articuladores? ¿Y qué implica? Pues implica que no solo transicionamos de la mirada de asignaturas a la mirada de campos, no solo dejamos atrás estas ideas de aprendizajes claves o mínimos, sino vamos acompañando el proceso de la transición de grados escolares al establecimiento de fases de aprendizaje. En la realidad concreta, inmediata, van sucediendo y suceden porque incluso responden a procesos neurobioquímicos del proceso de aprendizaje y de crecimiento de las y los niños, jóvenes y adolescentes. El punto es que ahora muchos de estos saberes, conocimientos y experiencias que ya las y los maestros que ustedes acompañaban y que ya se llevan a cabo, se les da un lugar y un reconocimiento. Entonces los contenidos dejan de responder a una especialización progresiva por asignaturas y se articulan en situaciones relevantes, en fenómenos concretos que preocupan, que significan para la comunidad escolar, para las y los niños, jóvenes y adolescentes. Y entonces, como les significan, porque visitan estas nociones, estos contenidos, estos saberes, a partir de fenómenos concretos, en donde ellas y ellos se ven reflejados y se ven más involucrados. Y entonces vamos a tener, ante esto, 6 fases que van a responder a este mismo proceso de profundización, de reconocimiento, pero también que va a permitir el respeto a estos procesos de aprendizaje que son graduales y diversos en nuestros estudiantes. Y entonces lo que antes, o lo que hasta hoy conocemos como la educación inicial, será nuestra fase 1. Nuestra fase 2 será la educación preescolar. La educación primaria se va a dividir en 3 fases. La fase 3, que es lo que hoy conocemos como primero y segundo, la fase 4, que es lo que hoy conocemos como tercero y cuarto, y la fase 5, que es lo que hoy conocemos como quinto y sexto. No desaparecen, y esto es muy importante entenderlo, no desaparecen los años escolares, es decir, los ciclos anuales no desaparecen, pero el proceso curricular se reconoce a partir de estas fases. Y la fase 6, que es lo que actualmente conocemos única y exclusivamente como primero, segundo y tercero y secundaria. Es entonces en este contexto y en esta propuesta que implica el plan y programas de estudios donde se inserta la propuesta de formación continua para docentes y directivos en el marco de este plan y programas de estudios de la educación básica 2022. ¿Cuál es el objetivo general de esta propuesta de formación? ¿Y por qué para nosotras y nosotros es muy importante que ustedes la conozcan? Su papel es medular en este acompañamiento, porque como les decía, ahora les vamos a pedir ya no que sean la autoridad que vigila, que evalúa, que revisa, sino al contrario, que acompaña, que recupera y que eventualmente retroalimenta, pero que también se vuelve uno más en el proceso de acercamiento, de formación y de conocimiento de este plan y programas. Entonces, el objetivo general de esta propuesta de formación es que las y los maestros se reconozcan como agentes de transformación a través de un diálogo reflexivo. ¿Sobre qué? Pues sobre su práctica docente y las cualidades y características del plan y programas de estudios de Educación Básica 2022. Estos como herramientas para el enriquecimiento, es decir, que este diálogo que proponemos sirva también para enriquecer este mismo plan y programas y les permita además construir relaciones pedagógicas que generen diversos vínculos entre la escuela y la comunidad. Uno de los elementos
importantes del plan es que recupera la mirada del vínculo entre la comunidad y las y los estudiantes. Es decir, dejamos de mirar a nuestras y nuestros estudiantes, a nuestras y nuestros profesores, como si fueran sujetos total y absolutamente independientes a su contexto y a su comunidad. Y entonces, si somos también parte de una comunidad y de un contexto, ese contexto y comunidad, de una o de otra forma, también se vincula. Y podemos también invitarle de una u otra forma a que se vincule. Siempre y cuando, evidentemente, respetando los principios de la Constitución. La laicidad de la educación, la gratuidad, la obligatoriedad y, sobre todo, los principios que rigen a la propuesta del plan. El respeto a los derechos humanos, a los contenidos y demás. Pero ahora es cómo también las y los profesores, el trabajo académico, la profesionalización educativa, les permite ser un referente ya no solo de sus estudiantes, sino también de la comunidad. Y que eso en realidad es algo que ya sucede también en muchas comunidades. Pero ahora la propuesta es a darle un valor a esa figura, reconocerla e invitar a aquellas y aquellos maestros que todavía les cuesta trabajo vincularse o que todavía no terminan de reconocer su propio valor en este proceso, su propia figura como referentes y como profesionales, pues a que lo vuelvan a recuperar y a mirarse desde ese lugar. Entonces, planteamos una nueva mirada de la formación. La propuesta es dejar de pensar en la formación de las y los profesores desde esta perspectiva positivista, donde hay alguien que les dice qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, que no permite el diálogo y que simplemente les da un documento y les dice, ahora tienes que llevar a cabo este nuevo plan. Y tienes que hacerlo de esta manera. Es de situar también la didáctica como una receta o como un instrumento que simplemente nos permite enseñar, es decir, repetir ciertos saberes o conocimientos. Y entonces, ¿qué proponemos como las premisas de esta nueva formación? Bueno, primero que nada, en la Dirección General de Formación Continua, Docentes y Directivos, partimos de pensar a la formación como un proceso dinámico. ¿Y qué implica esto? Los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación como un proceso de enseñanza y aprendizaje no lo podemos mirar como algo cuadrado, inamovible, que solo tiene una manera. Es un proceso que está en constante movimiento y que se retroalimenta a partir de los saberes y conocimientos, pero que también se sitúa en los contextos. Entonces, el centro de la propuesta de la formación, el centro de la formación docente es el diálogo. Ya no es la indicación, ya no es la dirección, no es la instrucción. Por eso no hablamos de capacitación, porque la idea incluso de capacitación viene de la lógica productivista del capitalismo, donde te capacito, te doy capacidades para que tú las lleves a cabo en un proceso de producción. Y entonces, ¿qué implica? Mirarte como un obrero. No así cuando yo replanteo esa categoría y pensamos en formar, porque en el formar estamos formándonos. No solo es nosotras o nosotros vamos a formar a los profesores, no. Es las y los maestros se están formando. ¿Y se están formando a partir de qué? De dialogar. Porque partimos de reconocerles como profesionales de la educación. Entonces, es el diálogo el elemento central. Y pensamos al proceso de formación como un proceso dinámico que implica 4 momentos. No hay un principio y un final de estos momentos, sino en realidad están sucediendo todos al mismo tiempo. Uno es el conocimiento, es decir, la aproximación a nuevos contenidos, saberes o reflexiones. Que eso no quiere decir que no haya algunos previos. Esta aproximación implica irremediablemente la posibilidad de una apropiación, pero para que haya esa apropiación necesitamos una reflexión contextualizada,
porque yo no puedo apropiarme de algo que no tiene relación con mi contexto. Y esa reflexión contextualizada se da en la práctica, evidentemente, en la incorporación de varios de estos elementos que yo reflexioné en mi práctica constante. ¿Y eso qué me implica? Pues implica que yo resignifique lo que aprendí y de nueva cuenta tenga nuevos conocimientos, saberes y experiencias, mismos que me permitirán volver a apropiarme, practicar, resignificar y conocer. Y es una relación, entonces, en todo momento, dialógica. Para que esto se dé, nosotros proponemos una metodología de trabajo que implica el diálogo y el encuentro. Y entonces partimos de la noción de la pedagogía Gestalt, del triángulo del contacto, que implica o que nos propone mirar para que esto que estoy aprendiendo tenga significado en mí y en mi práctica, necesito acercarme a lo que voy a enseñar o aprender, es decir, al tema, y entonces para ello hemos generado distintos materiales, guías, uno de ellos es herramientas, que permita irnos acercando a ese tema, irlo conociendo, pero no son los únicos. Están también los documentos bases y también a ustedes los invitamos a que los lean y reflexionen. Una vez que me he ido acercando a ese tema, también me voy acercando a partir de reconocer qué tiene que ver conmigo. Y entonces, camino hacia el sendero del mirarme ahí, mirarme a mí en ese tema, pero mirar también a los otros y las otras. ¿Qué tiene que ver con nosotras y nosotros esto que se está planteando, este tema? Y ese reconocimiento lo hago y lo tengo que hacer a través del cuerpo y las emociones. Recuperar también cómo ha sido mi historia y mi tradición, cuáles son las emociones que aparecen en este proceso, porque solo así me puedo mirar y dar el lugar que tiene a mi historia, a mi experiencia y a mi emoción en ese tema que estoy aprendiendo, para después llevar al diálogo y encuentro con la comunidad, con mi comunidad de colegas docentes, con mi comunidad escolar, con mis autoridades que son también parte de mi comunidad e incluso con la comunidad familiar y escolar externa. Entonces, ¿qué implica esta nueva propuesta y metodología de formación? Implica trabajar recuperando el cuerpo y las emociones, generar procesos de diálogo e interacción constante entre las y los docentes, pero también con sus compañeros, colegas, con sus directores, directoras, con las estructuras familiares, con las estructuras sociales. Dejar de mirar incluso a las docentes, a los docentes, a las directoras y directores, a las distintas figuras educativas como ustedes, como sujetos ajenos a los contextos, cuando no lo somos. Entonces, es importante también establecer un diálogo con ellas y con ellos, porque también de ellas y de ellos aprenden, porque también tenemos certeza que así como ustedes pueden aprender mucho de nuestras y nuestros profesores, las y los profesores también pueden aprender y aprenden seguro mucho también de ustedes, porque muchas y muchos de ustedes ya pasaron por ahí. Entonces, hagamos del diálogo y del proceso de contacto y encuentro con el tema, conmigo y con el entorno, el elemento que medie a la formación continua. Para ello, y para este ciclo escolar, para lograr tener verdaderamente éxito en este proceso, estamos estableciendo dos grandes momentos, muy, muy importantes. Uno es el taller intensivo de formación continua para docentes en el marco del Plan y Programas de Estudios de Educación Básica 2022. Esto va a implicar acciones que se van a dar al interior de la escuela por primera vez en la historia. Vamos a tener un proceso de formación continua que va a durar más de 30 días, que se va a dar dentro de la escuela y que va a suceder a lo largo del ciclo escolar. Son acciones sincrónicas y son presenciales. Y por el otro lado, a la par de esto,
vamos a tener diversas acciones muy distintas que llevaremos a cabo desde la Dirección General de Formación Continua, docentes y directivos, que acompañen esas acciones dentro de la escuela, que algunas serán sincrónicas y otras asincrónicas, y que algunas serán virtuales y presenciales. Y entonces vamos a ver cómo va a ser específicamente este primer gran acción, que es nuestro taller intensivo de formación continua. Este taller intensivo de formación continua a docentes y directivos en realidad ya empezó. Este proceso y este video que ustedes están viendo es una de las primeras acciones que acompañan este proceso de formación. ¿Y qué implica? Pues primero que nada, tener proceso de formación con las distintas autoridades educativas estatales. Nosotros al día de hoy ya tuvimos reuniones desde los secretarios o secretarias de educación, subsecretarios, directores generales, y ya hemos ido compartiendo también con ellas y ellos estos procesos. Los encargados de gestión escolar, formación continua. Ahora estamos aquí también con ustedes, acompañando en este proceso de formación que implica hacerles saber también a ustedes que son figuras claves en esta transformación y que necesitamos no solo que tengan nociones generales sobre lo que implica el plan, no solo que lo conozcan también más adelante profundamente, sino también que ustedes nos acompañen repensándose como autoridades, que nos permitan y que les permitan a las y a los profesores repensar sus formas, sus propuestas de educación, que los acompañen, que les den también eventualmente recomendaciones de cómo lo podemos hacer todas y todos diferente. Obviamente viene acompañado de la elaboración de materiales y guías que facilitan el diálogo. Les vamos a pedir también a ustedes que nos apoyen difundiendo y llevando estos materiales a todas las escuelas del país, que nos apoyen con todas las estrategias que ustedes conocen y en las que también son especialistas, para que la información llegue y para que se lleven a cabo estos espacios de reflexión. Y les vamos a pedir también que en aquellas comunidades escolares donde no quieran llevar a cabo la reflexión, no los forcemos. Ellos tendrán sus procesos también. Estas guías están pensadas para generar un diálogo, para invitar a las y los maestros a repensarse también, a contactar con sus emociones, a tener primeros acercamientos al plan y programas de estudio y a repensar cómo va a ser ahora su papel una vez que en el próximo ciclo escolar ya instrumentemos este nuevo plan. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues diálogos constructivos y reflexivos que lo que buscan es propiciar el aprendizaje entre maestras y maestros. Ya no es, repito, una capacitación donde les llevamos y ellos tienen que repetir, hacer cual si fueran obreros del conocimiento. Es una guía que les propone en toda esta parte del taller intensivo dialogar, reflexionar y acercarse a esto que les estamos invitando. Estos diálogos constructivos se van a llevar a cabo los primeros en la semana intensiva, que compartiremos espacio con el Consejo Técnico. Igualmente en las distintas sesiones del Consejo Técnico compartiremos espacio. Sin embargo, también tendremos semanas intensivas ya únicamente de formación, exclusivamente a lo largo del año, y ahorita vamos a ver esas fechas. Y por último, este taller intensivo implica también el seguimiento de esos diálogos y la sistematización de la experiencia. Y allí es donde también ustedes juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la recopilación de estas experiencias, de estas reflexiones que ustedes lleven a cabo y que nos compartan, es la que nos va a permitir sistematizar y también mirar qué cosas tendremos que cambiar para el próximo año. Y repito, a la par de estos 4 momentos, tendremos reuniones previas con ustedes que nos permitirán también formarnos en torno a la autoridad, la comunicación,
los procesos de acompañamiento y todos aquellos elementos que ustedes también, muchos ya saben, conocen, para ir profundizando en este reto que es el plan y programas de estudios. Tenemos 4 momentos. El primero sucede en agosto y durante la primera y segunda sesión del Consejo Técnico. El segundo sucede la primera semana de junio, las sesiones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Consejo Técnico y la segunda semana de junio. El tercer momento sucede en la primera y segunda semana de julio, no olvidemos que ese es el momento con estudiantes, y el cuarto momento a finales de julio. Previo a todos estos momentos, nosotros tendremos reuniones con ustedes para ir acompañándoles y para ir recogiendo junto con ustedes aquellas análisis o reflexiones que se dieron durante estos procesos. Posterior al cuarto momento será el único instante en el que tendremos una reunión con ustedes, entonces sí posterior al cuarto momento, donde el objetivo será también reflexionar junto con ustedes cómo les fue. Todo esto es el taller intensivo de formación continua para docentes y directivos. Pero aparte de esto, la Dirección General de Formación Continua, Docentes y Directivos llevará a cabo una serie de acciones diversificadas. Muchas de ellas ya hemos ido avanzando. Repito, este video es una de ellas, pero no es el único. Y estas acciones diversificadas van a ser algunas presenciales, otras mixtas, algunas a distancia y autogestivas, e implicarán diálogos, encuentros, jornadas, tertulias, tutoriales, la comunicación vía redes sociales. Vamos a incrementar también nuestra presencia en ciertas redes sociales. Vamos a también tener y seguir teniendo cursos, talleres o diplomados. Utilizaremos distintas herramientas didácticas como materiales impresos, interactivos. Vamos a avanzar en la construcción de aplicaciones, podcast. Vamos a generar programas de radio que les pediremos también a las radios comunitarias que difundan. Tendremos participación en algunos programas o instancias de televisión y ya lo irán viendo, distintos medios digitales, videos. Y estas acciones diversificadas tendrán el objetivo de profundizar en las temáticas abordadas durante nuestros 4 momentos de formación, considerar los aspectos centrales para favorecer los procesos de reconocimiento de las y los profesores, de las y los maestros como profesionales de la educación, y recuperarán también el trabajo con las habilidades socioemocionales de las y los maestros al tiempo que les dan también herramientas para que ellas y ellos puedan trabajar con esas mismas habilidades socioemocionales con sus estudiantes. Todo esto será lo que iremos viviendo el próximo ciclo escolar. Y ustedes, mejor que nadie, van a ser figuras importantísimas en este proceso y en el éxito de este proceso. Porque si ustedes nos acompañan y se permiten repensarse como autoridad y se permiten repensar junto con nosotras y nosotros el proceso educativo desde otro lugar, tendremos mucho ganado. Nosotras sabemos que ustedes están profundamente comprometidas y comprometidos con la educación. Y por eso es que hoy recurrimos a su experiencia y a sus saberes para que nos acompañen en este proceso de transformación profunda del plan y programas de estudios, de la formación de las y los profesores. Y si también tienen alguna recomendación o propuesta que creen que podría enriquecer lo que hemos venido dilucidando y creen que podría enriquecer las acciones diversificadas que vamos a llevar a cabo, háganosla llegar a nuestro correo electrónico. Les pedimos y les agradecemos sobre todo el compromiso que hoy y siempre han tenido y tienen con la educación y con la transformación de nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros.